Buenas noches a todos, a todas. A nombre del Instituto Ribagüero les doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan vía Zoom y desde nuestro Facebook Live. Soy Adriana Scaletti Cárdenas, subdirectora del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde estamos comprometidos con la investigación y difusión de las disciplinas humanísticas y la cultura peruana. Las celebraciones del Bicentenario de la Independencia del Perú nos han hecho mirar hacia atrás con respecto a nuestra identidad como peruanos en muchos diferentes pero interesantes aspectos, como uno de los que vamos a discutir hoy día. Un día como hoy, el 20 de octubre de 1687, un devastador terremoto destruyó la capital del Virreinato del Perú y marcó el inicio de la procesión del Señor de los Milagros. Siglos de tradiciones alrededor de esa devoción han marcado la cultura peruana en diferentes manifestaciones. En esta conferencia proponemos discutir desde diversas aproximaciones estas expresiones que se han cultivado en la sociedad peruana. Así, esta tarde tenemos con nosotros a tres especialistas que me honra presentar: Judith Mancilla, Maribela Relucea y Rosario Olivas. Comenzaremos con Judith Mancilla. Ella es PhD en Historia por la Universidad Internacional de la Florida en Estados Unidos. Su trabajo se centra en la América Latina colonial, la región andina y el mundo atlántico, integrando enfoques de historia ambiental, política, social, económica y legal. Su libro Fundamentos Firmes, Reconstrucción del Estado Moderno Temprano en Lima, Perú, después del terremoto de 1687, examina justamente la reconstrucción política y material de Lima después de este desastre y es particularmente interesante justamente hoy en la recurrencia. Fue ganadora de los premios a la mejor disertación y de posgrado de Worlds Ahead de la FUY, y se encuentra trabajando en un próximo proyecto de investigación que examina los límites sociales del crimen, la corrupción y el comportamiento deshonesto en la América Latina moderna temprana. Judith, por favor. Buenas tardes con todos y todas. Gracias, Adriana. Bueno, primeramente quiero agradecer al Instituto Ribagüero por esta oportunidad. Me siento en casa. En verdad tengo tanto cariño por el instituto y por todas las personas que lo conforman. Así que para mí es un honor realmente estar acá con ustedes esta noche. Me siento como si ahorita estuviese transportada en Lima. Para mí es lo más lindo realmente. Y bueno, la presentación que tengo para esta tarde es Entre políticas y prácticas devocionales, la Virgen del Anuncio, el Señor de los Milagros y el terremoto de 1687. Como mencionó Adriana, mi trabajo de investigación doctoral, que espero que pronto ya sea publicado como libro, se enfoca en la reconstrucción de Lima tras el terremoto de 1687. Y claro, cuando recibí la invitación para participar, empecé a recordar todas las fuentes oficiales y también personales, ¿no? Privadas que pude tener acceso para escribir la disertación. Y bueno, esta es parte de esa presentación, de esa investigación, pero sin embargo, las celebraciones en torno al Señor de los Milagros comprenden mucho más que actividades religiosas y de corte espiritual. Por el contrario, muchas de estas prácticas, ¿verdad?, están enraizadas en gran parte de la población y hacen del culto al Cristo morado un símbolo de la cultura peruana. Si bien las procesiones, misas y demás actos litúrgicos llevados a cabo en el mes de octubre atraen a un gran contingente de cristianos católicos en la capital peruana y fuera de ellas, aquellos que no se identifican con esta denominación religiosa reconocen la impronta cultural de esta advocación. Hoy en día, el culto al Señor de los Milagros se extiende no solo a lo largo del territorio nacional, sino también fuera de este. Diversos países donde nuestros compatriotas introdujeron esta devoción, comunidades hispanas, ¿verdad?, celebran también al Cristo de Pachacamilla alrededor del mundo. Estudios recientes de corte antropológico como las celebraciones del Señor de los Milagros en Italia, en Chile, acá mismo en Estados Unidos, se enfocan en analizar la expansión de este culto entre las comunidades de inmigrantes latinos. Aunque varias de estas iniciativas fueron emprendidas, claro, por grupos de peruanos, la devoción por el Cristo Moreno se ha extendido de tal manera que actualmente cuenta con devotos de diferentes nacionalidades. Es interesante observar el culto al Señor de los Milagros y su liturgia, ¿no? Cómo se van desarrollando y cómo estos individuos, ¿no?, estos inmigrantes que se mueven a nuevos espacios llevan consigo también sus creencias religiosas, culturales, adaptándose a las nuevas realidades.
Entender este proceso es clave para dilucidar el origen y expansión de un culto que, aunque ha atravesado fronteras y adquirido gran fama, tuvo un inicio incierto y humilde. Según la tradición y las fuentes disponibles, el culto al Santo Cristo Moreno tuvo sus inicios en la segunda mitad del siglo XVII. No se sabe con exactitud quién o cuándo pintó la imagen. La tradición, claro, menciona que fue un esclavo Angola que, debido al tipo de población que vivía en la zona, en Pachacamilla. Lo que sí se sabe es que para 1651 ya la imagen estaba pintada sobre un muro de adobe. Estudios sobre los comienzos de esta devoción se enfocan en reconstruir los eventos claves que permitieron su desarrollo durante la segunda mitad del siglo XVII, y claro, el rol de las autoridades tanto civiles como eclesiásticas, obviamente españoles y criollos, en su consolidación durante el siglo XVIII. Estos trabajos además enfatizan el objetivo de las autoridades coloniales por controlar la población de color a través de oficializar el culto al Santo Cristo Moreno. Sin embargo, el deseo de las autoridades por controlar a los miembros más desfavorecidos de la sociedad colonial no surge en el siglo XVIII. Intentos por controlar la evangelización y las actividades espirituales de la población indígena y esclava se remontan al mismo primer siglo de la colonia. En general, gran parte de estos trabajos han obviado considerar el ambiente, el espacio natural, ¿verdad?, en que esta devoción surge y que nos permite explicar por qué un Cristo protector contra los temblores cobró tanta popularidad. Y una mirada a las primeras décadas del culto al Cristo de Pachacamilla nos permite ver el origen popular de una devoción cristiana acorde al espacio andino costero y su reconocimiento oficial por las autoridades coloniales tras décadas de un culto informal. Si bien la mayoría de los estudios respecto al Señor de los Milagros reconoce como principal característica de esta vocación su protección contra los temblores, esta vinculación omite la centralidad de los movimientos telúricos para el hombre de los Andes. Aún antes de la llegada de los conquistadores europeos, el culto a Pachacamac se expandía más allá del centro costero de lo que ahora comprende el Perú. Según las crónicas, incluso cuando los incas expanden su control sobre esta área, o el área dominada por esta huaca, lejos de erradicar su culto, lo adoptaron o lo aceptaron. Haciendo una exhaustiva revisión de fuentes históricas y arqueológicas, Rostorowski es quien ofrece una conexión entre el culto de Pachacamac y el Señor de los Milagros. Tras el arribo de los españoles y la fundación de Lima, el gobernador Francisco Pizarro, bueno, el conquistador, también más conocido como conquistador, encomendó la comunidad de Pachacamac a uno de sus compañeros de campaña. Tras pocos años, esta fue traspasada a Hernán González el Viejo. Entre las muchas propiedades que su familia tuvo en Lima, estaba una amplia huerta en el área donde apareció pintado el Cristo de Pachacamilla. Según esta autora, la zona recibió este nombre pues en ella se habían reubicado los indios de Pachacamac para poder estar cerca a las huertas y a la casa de su encomendero. Asimismo, ella asume que como otros encomenderos, González también poseía esclavos que debieron vivir junto con los indios encomendados. Es en esta década de convivencia que la adoración a Pachacamac, según ella, transmuta a una vocación cristiana como parte de un proceso de sincretismo religioso que se da en los Andes, a lo largo de los Andes, ¿verdad? Tras la llegada de los españoles. A la par del colapso demográfico entre los naturales, la población afro y afroperuana va aumentando, monopolizando aquellos espacios anteriormente compartidos. De esta manera que hacia mediados del siglo XVII, el barrio de Pachacamilla se convirtió o era para entonces un área donde predominaba la población afro. Es en este contexto que se conforma, según Vargas Ugarte, una cofradía informal, donde los habitantes de Pachacamilla realizaban sus bailes tradicionales y otras prácticas culturales en torno al Cristo pintado en el muro de un galpón. Según Rostorowski, aunque Rostorowski menciona la posibilidad de que esta imagen cristiana haya surgido de una representación previa a la Huaca Pachacamac, no hay realmente una evidencia que confirme esta transmutación. Sin embargo, es importante notar que la naturaleza telúrica de Lima, como la de otros asentamientos ubicados sobre el Cinturón de Fuego,
hacían necesaria la búsqueda de una protección sobrenatural contra los temblores de tierra. Fue precisamente el terremoto de 1655 que revivó la devoción del Cristo de Pachacamilla luego de años de abandono. Bueno, de algunos años de abandono. A diferencia de la mayor parte de edificaciones en la ciudad que quedaron derruidas, el muro donde estaba, perdón, me había olvidado que tenía el PowerPoint, lo siento, pero bueno, voy a compartirlo y les muestro, bueno, no hemos perdido mucho, les muestro la imagen del muro, una representación de la imagen del muro, de cómo quedó el muro tras el terremoto de 1655. Y bueno, el haber se mantenido en pie, ¿no? Da justamente paso a esta devoción, ¿no? Aunque no hay referencias a la continuación de la cofradía informal a la que menciona Vargas Ugarte, se supone que los fieles continuaban rindiéndole culto, poniéndole velas y otras pequeñas ofrendas como flores al pie de la imagen. En estas circunstancias que Antonio León, un hombre de poco caudal que vivía en el mismo barrio o en la parroquia, dentro de los límites de la parroquia de San Marcelo, se ocupa o decide ocuparse de proteger la imagen, ¿no? Debido a que estaba a la merced de los elementos, construyendo un cobertizo y también un pollo, ¿no? O sea, este pequeño altar donde donde las personas podían seguir colocando sus humildes ofrendas. La devoción por el Señor de los Milagros continuó creciendo y los viernes por la noche un grupo diverso de devotos se reunía a cantar lamentaciones, el miserere, con arpa, cajón. Es en estas, ¿no?, condiciones cuando el sacerdote de la parroquia de San Marcelo, que como les dije estaba ubicado este terreno a los límites de la jurisdicción de la parroquia, que se entera de las reuniones nocturnas, ¿no? Y avisa al vicario general para dar términos a ellos, borrando el Cristo. Según la tradición recogida por Sebastián de Antuñano, que es el mayordomo que luego cuida de la imagen, señala que al llegar las autoridades eclesiásticas a Pachacamilla, después de 3 intentos fallidos y que se nubla el cielo y empieza a llover, que las autoridades eclesiásticas tuvieron que abandonar su objetivo. Este evento obviamente lleva a una creciente devoción por el Cristo, pero esto seguía siendo informal. Si bien, ¿no?, la popularidad fue creciendo, tanto así que el mismo virrey conde de Lemos fue a visitar la imagen e incluso encarga a 2 muy importantes alarifes de la ciudad a que hagan un cajón para protegerla, ¿no? Para que no esté tan desprotegida al medio ambiente. Pero aún no había un reconocimiento oficial de esta vocación como patrono de la ciudad, ni mucho menos como protector contra los temblores, ¿no? Después también la traducción nos menciona justamente, llegamos a 1687, en este gran terremoto que asoló Lima, y obviamente hoy 20 de octubre para mí personalmente es muy importante, ¿no? Porque yo he pasado años estudiando este terremoto, y el Cristo Pachacamilla igual, mantuvo, o sea, si bien la tradición menciona de que se inicia en esta época, es con este terremoto que se inicia la procesión, este culto seguía siendo paralelo a los oficiales que había en la ciudad. Después del terremoto, las autoridades civiles y eclesiásticas no recurrieron al Cristo, al Señor de los Milagros para pedir salvaguardar la ciudad, sino que nombraron como patrona de esta a la Virgen del Anuncio o de las Lágrimas. Diversas fuentes oficiales, y realmente son mayormente las fuentes oficiales que hacen referencia a la Virgen del Anuncio, y es muy poco lo que hay realmente acerca del Señor de los Milagros en este periodo. Esta imagen, la de la Virgen, acá tengo una de la Virgen del Anuncio, que es una pequeña imagen que estaba en la casa de un oidor y que empieza a verter lágrimas en varias ocasiones en los meses previos al terremoto. En cambio, ¿no?, solamente hay una sola referencia
a la procesión del Señor de los Milagros, que es la del mismo Antuñano, en la que él obviamente da cuenta de que saca al Cristo, bueno, no saca al Cristo porque Cristo estaba en la pared, pero que él había mandado hacer una réplica, ¿no? Y esa réplica es la que él saca en procesión y la lleva a través de la ciudad, deteniéndose en puntos claves, en lugares, ¿no? En iglesias, a lo largo de la ciudad. Pero realmente solamente es el único, la única fuente que nos menciona acerca de esta procesión. A pesar del silencio de las fuentes oficiales respecto a este hecho, se considera que la procesión del 20 de octubre se inicia con la ocasión de este terremoto. A diferencia de este evento obviado en los registros oficiales, el virrey duque de la Palata ordenó traer a la Virgen del Anuncio a la Plaza Mayor, donde se había erigido una ramada para albergar al Santísimo Sacramento que se había rescatado de la capilla del Sagrario. De esta manera, según relatan las fuentes, la ramada resguardó a las advocaciones más importantes de la ciudad. Estaba la Virgen del Anuncio, el Santísimo Sacramento, la Virgen de Rosario. No se colocó la réplica de Antuñano en la Plaza Mayor. Esta última, la de Virgen Rosario, se había librado del derrumbe del templo o de la torre de Santo Domingo, producida por el terremoto. Por varios meses, ¿no? Miembros del cabildo eclesiástico y de otras principales órdenes religiosas en la ciudad se ocuparon de atender el culto de estas avocaciones religiosas. De modo que las respuestas de las autoridades coloniales fue privilegiar a estas, mientras que el culto al Cristo de Pachacamilla aún estaba en manos de menos pudientes. La preferencia de las autoridades por la vocación mariana se confirma en el establecimiento por el virrey, por el duque de la Palata, del 20 de octubre como el día central de esta vocación, de la Virgen del Anuncio. Su objetivo era rendir a la Virgen acción de gracias por prevenir a la ciudad del inminente castigo que le iba a acaecer. Ellos entendieron que las lágrimas, ¿no? Era una manera de alertar a la ciudad del castigo inminente, pero al mismo tiempo una manera de aplacar la ira de su hijo. Mientras el Cabildo de Lima se hacía cargo de dichas festividades recientemente oficializadas, o sea, el Cabildo aceptó aceptó el cargo de organizar las festividades de aquella fecha en adelante. El culto al Cristo Moreno aún dependía de lo que Antuñano pudiera hacer y colectar en ofrendas. Aunque las fuentes... Judith, okay. 5 minutos. Las fuentes no ofrecen muchos detalles. La devoción por el Señor de los Milagros continuaba extendiéndose, de manera que el virrey conde de la Monclova, que es el siguiente que le sucede al duque de la Palata, costeó la reconstrucción de una pequeña capilla que ya tenía algunos aposentos y un cajón para asegurar la estructura de la imagen. Sin embargo, no fue hasta 1715 cuando, producto de varias epidemias, malas cosechas y otros fuertes temblores afligieron a la ciudad, que el cabildo secular decidió finalmente atender a su culto y veneración. Pero tampoco escogió octubre, sino septiembre como la festividad. Para entonces, Antuñano ya estaba en los últimos años de su vida y ya había acogido a las Beatas de Montserrat en el terreno de Pachacamilla, ¿no? Que había adquirido de los descendientes del encomendero Díaz. O sea, esos terrenos habían permanecido por décadas todavía dentro de la misma familia, y con mucho trabajo él logró conseguir que le vendiesen esa propiedad, y luego, a falta de también de un terreno, decide, o mejor dicho, el beatario de Monserrate se había dañado con el terremoto de 1687, es que Antuñano les ofrece mudarse a la capilla de Pachacamilla, ¿no? Ya para terminar, tras el terremoto de 1687, por varias décadas, el culto al Santo Cristo se había mantenido gracias al apoyo de particulares de diversas posibilidades económicas, algunos con medianos o pocos recursos,
¿no? Si bien el conde de Monclova había costeado importantes mejoras en la capilla, en el capilla del Señor de los Milagros, estas las había hecho todavía a título personal. Es recién con el terremoto de 1746 que azotó Lima, ¿no? El considerado el más destructivo durante el periodo colonial, que el culto y procesión de los señores, que el culto al Señor de los Milagros, ¿no? Es para este entonces que ya realmente tenía varias décadas de existencia. No es novedoso realmente. Sin embargo, esta existencia había pasado todavía por un largo proceso, ¿no? O sea, había demorado en desarrollarse y finalmente oficializarse. Sin embargo, es importante tomar en cuenta, ¿no? De que este desarrollo se lleva a cabo del accionar de muchos actores que lamentablemente no tienen nombre en las fuentes o simplemente las fuentes no los tomaron en cuenta. Si bien las fuentes nombran usualmente a los personajes más pudientes que contribuyeron con sus donaciones a preservar la imagen y su culto, esta tuvo orígenes humildes con varios actores que probablemente se queden en el anonimato. Gracias. Muchas gracias, Judith. A continuación, escucharemos a Maribela Relucea. Ella es historiadora y docente de la Universidad de Lima y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigadora especializada en la esclavitud en Lima. Ha publicado artículos en diversas revistas nacionales y extranjeras. Es autora de los libros Replanteando la esclavitud, etnicidad y género en Lima borbónica, Sobreviviendo a la esclavitud, negociación y honor en las prácticas cotidianas de los africanos y afrodescendientes, Lima 1760-1820, y Lima afroperuana, historia de los africanos y afrodescendientes en la capital. En coautoría con Jesús Cosamolón también ha publicado La presencia afrodescendiente en el Perú, siglos XVI al XX. Maribel, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación y esta oportunidad de hablar y reflexionar acerca de este terremoto, que dicho sea de paso, me dan mucho miedo los temblores y los terremotos, ¿no? Y bueno, agradecer entonces esta oportunidad. Voy a compartir la pantalla. He preparado algo pequeñito. Bueno, yo estaba pensando qué se puede hablar acerca de los terremotos. No es un tema que me guste, pero sí relacionarlo con la fe afrolimeña, ¿no? Entonces, el Señor de los Milagros y la fe de los afrolimeños, y a partir de allí ver también los vínculos culturales que se van trazando, ¿no? Que se convierten finalmente en tradición, ¿no? Como el sello de ser también limeños, ¿verdad? Bueno, entonces de eso trata la ponencia, los vínculos entre el culto y la cultura popular afrolimeña. La información que circula en las redes, por ejemplo, hoy en día los chicos cuando necesitan investigar acerca de este tema, pues van a las redes, van a internet, y lo que se encuentran siempre es una información que se va repitiendo, ¿no? Centrándose en Lima, el terremoto y los, entre comillas, negros esclavos. Por ejemplo, acá tenemos parte de un informe del diario El Popular, ¿no? Que está acompañado de imágenes también del Cristo de Pachacamilla, una imagen en la parte inferior que ustedes pueden ver, el afro dibujando, ¿no? Entonces se habla pues de esta tradición del Señor de los Milagros que empieza muy tempranamente, relacionado solo con afrodescendientes africanos y afrodescendientes esclavizados en un barrio marginal de la ciudad, y que esto se va a ir repitiendo en diversas fuentes a las cuales uno puede acceder con suma facilidad, ¿no? Y se va marcando también como con ritmo, ¿no? De los terremotos, desde el de 1655 en adelante, ¿cierto? Bueno, por otro lado también tenemos publicaciones especializadas, hay de todo realmente como en botica, narrativas acerca de los milagros y prodigios en las que no hay no sé, pues no hay un cuestionamiento, sino más bien se trata de ofrecer una narrativa en la que están de acuerdo con los prodigios y los milagros, ¿no? También hay narrativas de consulta general, otras investigaciones históricas también, y hay narrativas mixtas, ¿no? Hay de todo un poquito, algunas que tratan de ser muy puristas y otras más bien que intentan acercar este tema y esta investigación a sectores muy amplios, ¿no? Bueno,
No voy a entrar en detalle, en parte Judith, que me ha antecedido, ha hablado un poquito sobre esto. Entonces, lo que tenemos es ciertas premisas, digamos, que se van repitiendo. Lo primero es este culto afrolimeño durante la época colonial. En redes ustedes pueden encontrar el nombre del esclavizado, se identifica como Pedro Dalcón, ¿no? El que pintó la imagen, aunque hay aquí alguna discusión porque, por ejemplo, en caso de Banquero, dice que este nombre lo toma Porras a partir de documentos, pero que en otros no está, simplemente aparece como un africano y nada más. Lo cierto es, como bien dijo Judith, estamos ante los orígenes de un culto que está relacionado pues con sectores populares y dentro de esto con el grupo de esclavizados, ¿no? Hay que recordar también que es bastante complicado tratar de reconstruir nombres y apellidos, ¿no?, de esclavizados en Lima colonial. Bueno, y además también hay que tomar atención al espacio, ¿no? Este sector de la ciudad que era prácticamente ya la periferia, llamada Pachacamilla, donde convivían indígenas y africanos y afrodescendientes y que además estaba bastante cerca de Malambo y lo sigue siendo, ¿no? Entonces Rostorowski, la que sostiene esta teoría, que ya lo dijo Judith, de Hernán González, el encomendero de Pachacama, que traslada a indígenas de Pachacama, ¿no?, y que son estos indígenas que probablemente hayan traspasado en un acto de interculturalidad el culto del dios Pachacamac a los africanos. Pero eso también termina siendo como una sospecha de María Rostorowski, ¿no? Lo cierto es que probablemente nunca sepamos qué sucedió. Al margen de lo que haya sucedido y cuáles hayan sido los orígenes, pero lo que nadie puede negar es que se trata de un aporte de la población africana y afrodescendiente de nuestra ciudad, y que poco a poco fue cimentándose y fue siendo reconocida también, como lo podemos ver en la pintura, entre otros aspectos más, ¿no? Y que uno lo puede ir rastreando incluso en revistas, periódicos de principios del siglo XX. Por ejemplo, acá tienen una serie de fotografías de la revista Variedades de 1914, donde todavía persistía esta idea de que era una procesión, entre comillas, de negros, ¿no? Y que luego se va a ir extendiendo hacia otros sectores de la sociedad, tanto otras clases sociales y otros grupos identificados como razas, ¿no? Aparte de la revista Variedades, también podemos ver un artículo de Abraham Valdelomar en La Prensa, en el periódico La Prensa, un reportaje al Señor de los Milagros, donde reiteradas veces va diciendo que esto pues es una procesión y un culto de negros, ¿no? Esto es de 1915. Entonces todavía en la década de esta época, ¿no?, 1914, 1915, todavía se ve esto como una festividad y un culto de negros. Pero después de eso ya empieza a notarse, por ejemplo, hay un reportaje en El Comercio para los años 20 en la que más bien se habla de la fe de nuestros abuelos, ¿no?, la tradición de nuestra ciudad, de nuestros abuelos. Entonces empieza ya a notarse un cambio, ¿no?, hasta el día de hoy, en el que más bien suponemos pues que este es un culto nacional, que nos identifica incluso afuera como peruanos, ¿no? Entonces deja de ser un culto de un grupo, de un sector, de sectores populares además, para convertirse ahora en un culto nacional que nos representa a todos y todas en muchas ciudades, porque el culto al Señor de los Milagros y la procesión está en muchísimas ciudades en el mundo, ¿no? Yo he tenido ocasión, por ejemplo, de estar en el de Santiago, y la verdad es que es como estar en Lima, no faltan ni los turrones ni los picarones, ¿no? Entonces uno puede ir rastreando esta presencia de la procesión en Lima y cómo poco a poco se convirtió en multitudinaria en el siglo XX ya, y nacional, y luego cómo va cruzando no solamente los espacios de la misma ciudad, ¿no?, porque la procesión va ampliando su circuito poco a poquito, ¿no?, y luego no solamente en Lima, de pronto aparece en otras ciudades, no solamente es el centro de Lima, también es en otros distritos, en sectores populares, periféricos de la ciudad, y de pronto también lo tenemos en provincias, en otras ciudades de nuestro país, y finalmente pues el Señor es internacional, ¿no? Y el año pasado virtual, ¿cierto? Bueno, pues ahora, si uno revisa en Wikipedia,
todos nuestros chicos, nuestros estudiantes revisan Wikipedia siempre. Ayer que estaba haciendo esto, me di con la grata sorpresa que tiene toda una explicación mucho más elaborada, ¿no? Acerca de este culto. Se fija entonces el culto al pasado, el inicio con los esclavizados, se habla de gente de piel negra, se hace el proceso histórico y se llega a una historia reciente, ¿no? Los vínculos con el poder político también, con cómo se dan otras procesiones en el mundo y cómo se trata de un culto ahora que representa a los peruanos, incluso inmigrantes, ¿no? Y que ya no hay esa mención étnica, se pierde el origen de los, relacionado con los afrodescendientes y africanos. Bueno, me parece también todo un esfuerzo de presentar, a pesar de ser una página de consulta general, un esfuerzo de presentar, ¿no?, al Señor de los Milagros desde el pasado hasta el presente. Bueno, yo quería relacionar esto con la población africana y afrodescendiente, y hay varios puntos a tratar. No lo voy a hacer todo, por supuesto, porque hay 20 minutos y nos hacen recordar al o'clock, ¿no? Bueno, un primer punto que quería ver es también la presencia de las mujeres en este culto. Es fundamental, ¿no? Entre las, por ejemplo, las ahumadoras y cantoras, las devotas mismas. No quiero decir con esto que no hay hombres, ¿eh? Sí los hay, por supuesto, pero las mujeres terminan siendo como este elemento aglutinador del culto, ¿no? No concebimos la procesión sin las ahumadoras, ¿cierto? Y las cantoras. Y llama la atención que en realidad se formaron y se organizaron oficialmente recién en el siglo XX, aunque sus orígenes son muy antiguos, por supuesto, y estuvieron pues desde las primeras procesiones. En el comercio se menciona, por ejemplo, hasta 1871, la cantidad de hermanas que estaban presentes en esa procesión, la de 1871, ¿no? Por otro lado están las devotas, y todas las fuentes indican siempre que se trata de los inicios de mujeres esclavizadas vestidas con mucha elegancia, engalanadas con joyas, que son entregadas por sus propietarias para que luzcan en la procesión, ¿no? Entonces se vincula la procesión a la esclavitud limeña, y la esclavitud limeña termina siendo como parte de las tradiciones limeñas también, ¿no? Y luego, por supuesto, no podemos dejar de hablar pues de la comida y los postres, entre ellos el turrón de Doña Pepa, ¿no? He puesto acá una imagen muy recurrente en las redes. El turrón de Doña Pepa se asocia, hay toda una historia que circula. Antes se hablaba simplemente que era una mujer afrodescendiente que se curó de alguna enfermedad, hizo esta promesa al Señor de los Milagros, y como fue curada, entonces le regala este postre además que es tan característico. No hay octubre sin turrón, ¿no? Bueno, la cocina fue un espacio de encuentro intercultural, donde no podemos negar esta fuerte presencia de las mujeres afrodescendientes esclavizadas, ¿no? Al lado de las mujeres indígenas, las moriscas, las españolas, etcétera, pero que termina siendo un lugar de fusión, ¿no? De fusión cultural. Bueno, diría pues que no hay pruebas, pero tampoco dudas, ¿no?, acerca de Josefa Marmanillo. Tanto ha circulado su nombre, nadie dice dónde está el documento que probaría quién es esta mujer, pero sin embargo se ha convertido en parte de nuestras tradiciones ya, ¿no? Aunque no es limeña, se le adjudica que es originaria de Cañete, ¿no? Y junto con eso también está la comida, la procesión de los milagros. Si uno va atrás, yo he ido solo una vez, atrás es todo un espectáculo también, porque ahí están las vivanderas, las vendedoras de anticuchos, ¿no?, sobre todo de anticuchos, picarones, etcétera, que nos recuerdan pues estas imágenes de Pancho Fierro, o estas fotografías de principios de siglo impresionantes, ¿no?, donde la comida es parte fundamental, ¿no?, incluso de la religión. Por otro lado, también el culto está asociado a la cultura popular, ¿no?, como por ejemplo el fútbol. Para todos nosotros, bueno, todos sabemos pues que Alianza Lima en octubre se viste de morado, ¿no?, la camiseta morada. Algunos lo adjudican al culto, ¿no?, de la población afrodescendiente al Señor de los Milagros. Sin embargo, bueno, también hay esta versión, ¿sí?, y que una no desdice la otra por si acaso, ¿no? Alianza Lima se presenta con camisetas moradas a un partido en 1955. Y entonces para algunos es porque todos eran, bueno, devotos del Señor Milagro. Sin embargo, también hay esta versión
de Pepe Carrión, el chino, el utilero de la Alianza Lima entre los años 50 hasta los 70. Él cuenta en una entrevista que en los años 50 Alianza Lima tenía contrato con una firma para fabricar los uniformes, pero les debía dinero, así que él con otras personas decidieron hacerlos, las camisetas, ¿no? Y para eso tenían, dice, por ahí telas moradas de los hábitos, entonces utilizaron esas telas y resulta que le salió pues el uniforme sin pagar, ¿no? Y salieron a jugar así en 1955 y ganaron. Entonces parece que les dio suerte. A ver, pues creo que deberían tener ese uniforme todo el año, ¿no? Pero bueno, al margen sí es que no es una cuestión de fe, sino más bien de esta cuestión tan coyuntural, ¿no? O tal vez también hubo algo de fe ahí, pero lo cierto es que se ha convertido en una tradición. En el estadio hay una imagen del Señor de los Milagros y es usual ahora que nosotros veamos a los jugadores de Alianza Lima visitando al Señor de los Milagros o también persignándose y rezando al Señor por el milagro de ganar un partido, ¿no? Se ha convertido entonces en parte de la tradición de esta fiesta de fútbol en Alianza Lima y en La Victoria. Por cierto, también el Señor del Milagro es parte de la identidad barrial, ¿no? En La Victoria. Hay murales al Señor de los Milagros en otros barrios, pero en La Victoria resulta pues doblemente significativo, ¿no? Porque por un lado, por tradición, la imagen del Señor de los Milagros duerme en la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, en el Parque Manco Cápac, ¿no? También el culto se ha extendido y en algunos callejones tienen la imagen como santo patrón. Pero además nos quedan 3 minutos, por favor. Ya estoy por terminar, ¿no? Así que forma parte entonces de estas tradiciones muy limeñas, muy de barrio, ¿no? Y eso se extiende también a la música criolla. Hay un vínculo muy intenso entre la música criolla y el culto morado, ¿no? Artistas como Lucha Reyes, por ejemplo, que era muy devota y que ya estaba muy, muy enferma cuando decidió ir a la procesión en silla de ruedas, estuvo en la procesión y poco después murió, ¿no? Fue como despedida. Hay otros también artistas criollos muy conocidos como Sambo Cabero, ¿no? Y Óscar Avilés. Miren ustedes, ahí les puse la foto de Arturo Sambo Cabero al momento de ser enterrado. Le pusieron también este distintivo del Señor de los Milagros, ¿no? Algo así también le hicieron a Óscar Avilés. Y la serenata al Señor de los Milagros es toda una tradición, ¿no? Entonces, podemos ver esos vínculos interculturales, pero donde también lo afrodescendiente está muy presente, ¿no? Es como, yo creo, es como lo que cohesiona al resto, ¿no? Así que, finalmente, pues ya terminando, podemos ver que el culto al Señor de los Milagros está muy fuertemente relacionado con otros elementos culturales de Lima, ¿no? La comida y los dulces, la tauromaquia, que no lo he desarrollado acá, la música criolla, el Club de Alianza Lima, ¿no? Y barrios considerados tradicionales también como La Victoria o Barrios Altos, donde también hay imágenes pintadas en los callejones. Y todo también relacionado con la comunidad afrodescendiente, ¿no? Entonces, a medida que la comida, la música, etcétera, se fueron ampliando, también fueron incorporando otros grupos, ¿no? Podríamos decir que desafricanizándose, ¿no? Pero al mismo tiempo es innegable pues que los afrodescendientes se posicionan como parte de lo tradicional, como el espíritu de lo limeño, ¿no? Muy bien, con eso entonces estoy terminando. Muchas gracias. Puntual como inglesa. Muchísimas gracias, Maribel. Muy bien. Ahora finalmente escucharemos a Rosario Olivas. Ella es docente del programa de gastronomía de la PUC, escritora, sommelier y analista sensorial. Ha ganado 5 Gourmand World Cookbook Awards, el Premio Nacional de Gastronomía de España, el Premio Sumum de Perú La Trayectoria, el MANCA del Ministerio de Educación del Perú y un reconocimiento en el segundo Foro Mundial de Turismo Gastronómico de la Organización Mundial de Turismo. Es autora de muchísimos libros al respecto, La cocina de los incas, El imperio de la cocina, y tantas cosas que realmente si comienzo a leerlos me va a dar hambre, así que vamos a dejarlo aquí. Rosaria, por favor, adelante. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, evidentemente mi tema va a ser gastronómico. Entonces, y voy a centrar mi atención en el turrón de Doña Pepa. Si me alcanza un poco de tiempo, voy a tocar otro tema también sumamente interesante.
Mi exposición va a ser bastante dulce. ¿Desde cuándo se elabora el turrón de Doña Pepa? Esa es una pregunta que todos nos hacemos. Y debo recordar aquí que esta pregunta nos hemos hecho junto con Marita Rostorowski y el padre Nieto. También hemos compartido esta inquietud. ¿Desde cuándo? Y evidentemente la leyenda dice que nació después de un milagro. Se supone que es virreinal. Y entonces la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿aparece en los recetarios? Y fue así que nos fuimos a los 5 principales recetarios que se tiene, tanto de España como de América. Y lo encontramos. Encontramos la masa en el recetario de Francisco Martínez Montillo, 1611. Pero, sin embargo, en un libro que es básico, importantísimo, que es el libro de Rosaura Andazábar sobre el convento de Nuestra Señora de la Peña de Francia, en la cual aparece una serie de recetas, pero curiosamente no aparecen las recetas de venta ambulatoria. Es decir, no aparece el turrón de Doña Pepa, tampoco aparece, o algo que se parezca, tampoco aparecen los anticuchos, los picarones, y platos que eran considerados apropiados para los banquetes de la época. Entonces, la más antigua referencia que tenemos sobre el turrón de Doña Pepa, o perdón, de los turrones, son las láminas del pintor Pancho Fierro. En particular, la lámina pintada en 1820, que muestra unos turroneros. Y por supuesto, los vendedores ambulantes de dulces. Y así, nosotros tenemos también las imágenes de principios de siglo en la cual muestra las turroneras cómo se ponían con su tabla a venderlo. Y buscamos entonces en los libros de recetas más antiguos. En el primer libro, 1866, Manual del Buen Gusto, no aparece porque todas las recetas son del sur. El libro fue impreso en Arequipa. Igual, tampoco aparece en la Misa Peruana, el libro de las familias, que integra recetas tanto de Arequipa como de recetas de Lima y algunas que eran internacionales en ese momento, copiadas de México. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en el Manual de Cocina Peruana y el mismo que ha tenido una serie de reproducciones. En esa época, los primeros recetarios no eran firmados, sino era un editor que tomaba recetas aquí, allá y las publicaba. No había una firma. La firma va a aparecer después. Aquí tenemos en el nuevo manual de dulces del año 1903 el turrón de Doña Pepa. Es la copia exacta del libro de manual de cocina peruana de 1895. Y aquí se señala que para la fiesta y la procesión del Señor de los Milagros se prepara con más esmeros este dulce. Y nos dice que la miel es con chancaca. Primera información. Entonces, ¿cuándo aparece Doña Pepa? Se supone que se llama Josefa Marmariño. Y tengo referencias, aunque no he tenido oportunidad de consultarlo por la pandemia, evidentemente. El libro El joven Sánchez, escrito por Luis Alberto Sánchez, que él narra sus memorias. Según tengo entendido, él comenta que había una vendedora ambulante de hacho
Lo cierto es que me fui corriendo, bueno, tengo información sobre las patentes, el pago de tasas, impuestos, relaciones comerciales, y ahí no aparece una doña Pepa, una Josefa Marmadiño. Sí aparece Petronila Benavides, vendedora de mazamorras. Entonces, ¿cómo se crea este nombre? Este nombre aparece más o menos en los años 1930. Puede ser por varias razones. Una es un establecimiento, un vendedor ambulante o alguna persona que proporciona la receta y todos la comienzan a copiar. Como por ejemplo podría ser hoy día receta de picarones de Teresa Ocampo, o picarones de Sandra Pelvisani, ¿no? Que se vio, se transmitió y de ahí se copió. Pero vayamos a la receta. La receta es muy interesante. La receta es muy interesante porque a primera vista, uno se pregunta, ¿es una receta francesa? Es otra leyenda dentro de los panaderos. Cuando uno mira la proporción de harina con la mitad de grasa, o un poquito más de grasa, o un poquito menos de grasa de la mitad, más agua, más yemas, uno inmediatamente piensa en la cocina francesa, en una receta madre francesa. Y justamente hace unos años, el dueño de una panadería bastante conocida que se llamaba Solari, que quedaba en Miraflores, me dijo, la receta del turrón de Doña Pepa fue un invento de un francés. Por supuesto, esa idea es tabú, ¿no? Y lo analizamos con Paolo Marzano, las recetas, todas las recetas madres, y evidentemente esta proporción equivale a la masa quebrada o masa brisée francesa. Entonces, como referencia general, existen 5 masas madre. Aquí lo que falta es la pasta choux, pero la masa madre sablé es aquella que no lleva agua y se desmenuza. Se utiliza para muchísimas preparaciones. Luego existe otra masa que tiene gran contenido de azúcar que se llama masa azucarada. Y la masa quebrada, ¿no? Que tiene la característica principal es que la suavidad se debe al alto contenido de grasa. Y uno diría es francés, es un pâté brisé, pero ojo, después de revisar los libros más antiguos de la cocina española, británica, italiana, alemana, encontramos que es un tipo de masa muy antigua que es común en casi toda Europa. Así que incluso dentro de la tradición española. Entonces, por eso es que nosotros la adoptamos. Ahora bien, como referencia, en Lima y en España, la masa más popular era la hojaldrada, ¿no? Era lo más popular. Aquí los pasteles se hacían al estilo hojaldrado, de acuerdo a las recetas y de acuerdo a las instrucciones que encontramos en los gremios de pasteleros. Bueno, hablemos del turrón moderno. Existe una cantidad de discusiones que la verdad nos sorprende a nosotros. Existen personas que con mucha fuerza y con mucha convicción señalan que el turrón no debe llevar grajeas, sino que debe ser con fruta natural. Otras personas dicen el turrón debe llevar chancaca, la receta antigua. Pero hay personas que dicen no, debe llevar miel, porque mi abuela, mi tía, yo la comí cuando era chico, chica, pequeño, niña, con miel de frutas.
discusiones. Lo cierto es que tenemos muchas variantes actualmente. Vayámonos a la actualidad. Tenemos presentaciones de lujo, como por ejemplo el rincón que tú conoces. Aquí puse la referencia porque Elena es amiga mía y además ha hecho un turrón natural, delicioso. Pero hay otros turrones que son igualmente exquisitos. Por ejemplo, el turrón de Tanta, y famosos, turrón de Tanta, de Astrid Kutcher, también de la pastelería San Antonio, que tiene un gusto mayor hacia las naranjas. Y hay otros turrones famosos, como por ejemplo el de la pastelería San Martín o los turrones San José, suavecitos. Y tenemos nosotros algunos naturales que dicen, miren, ojo, no usan premezclas, glucosa, colorantes, saborizantes artificiales y señalan que son artificiales, incluso integrales. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa señalar todas estas indicaciones? Pues miren, el 98%, por no decir el 99% de los turrones que se comercializan son elaborados con premezclas, una premezcla fantástica de puratos, ¿no? Simplemente uno hidrata, vienen en bolsas de 10 kilos que da oportunidad para hacer planchas de 20 kilos, es barato, y simplemente uno le agrega los líquidos y le agrega la grasa, y eso es una masa espectacular. Y venden también la miel ya lista, y también las grajeas. Entonces, por esa razón, tenemos a nivel nacional, desde hace unos años, un mismo sabor para todos los turrones. No se diferencian, ¿no? Incluso se señala que es una masa versátil y que se puede usar no solamente para el turrón de Doña Pepa, sino para el turrón norteño, el alfajores y palitos de ajonjolí. Este es el secreto mejor guardado de los pasteleros actuales. Pero, sin embargo, existe sí turrones naturales y turrones de todo tipo. Voy a citar algunos otros turrones artesanales, ¿no? Existen turrones veganos, clásicos e integrales. También chocoturrones de chocolate y, por supuesto, sabores nuevos, como turrón de maracumango, ¿no? Con maracuyá y mango, o turrón de miel de chicha morada, ¿no? Y también, por supuesto, otras versiones, como helado de turrón de Doña Pepa. Y al final, lo importante es que cada uno disfrute el turrón que desea comer. No sé cuánto tiempo me queda, o ya se cumplió mi El que tiempo. quieras, lo único que nos estás dando hambre. Son las 7:57. Sí, yo tengo clases, me da mucha pena. Tenía otro tema bien interesante sobre el chocolate, pero tal vez un minuto. Láminas, imágenes. El chocolate y la mancerina que fue inventada en Lima, en el Perú. Miren, el chocolate llegó y tenía esta forma de servirse, al estilo mexicano. Entonces, en el siglo XVI, aquí viene un cambio fundamental en las casas, que en el Perú existe el cambio a partir del terremoto. Esta era la sala de caballeros y esta era la sala de las damas, en la cual se servía el chocolate en estas jícaras mexicanas. Y por supuesto lo vemos también en las ilustraciones, y este es otro modelo y otro modelo, y aquí otro del estrado donde se sentaba la mujer, más o menos así, se sentaba, y entonces el virrey el marqués de Mancera, Pedro Álvarez de Toledo, inventa una vasija para un recipiente para servirse el chocolate.
Entonces, esto al principio eran las bases, eran de plata y con el vasito de porcelana. Pero después vinieron en el siglo XVIII, porque se hizo famoso a nivel de toda Europa, todas las fábricas de porcelana comenzaron a hacerlo de cerámica. En el plato se servía el bizcocho o el bizcochuelo y en el vasito 100 miligramos se servía el chocolate bien espeso. Y entonces tenemos ilustraciones, cuadros, ¿no? Aquí uno, mosaicos. Tenemos también en los diferentes museos, incluso ahí tenemos uno del museo en Cusco, ¿no? Una de las fotos. Y por supuesto la Bella Chocolatier, que es el cuadro más imitado por todos los chocolateros, las empresas de chocolate, que es esta forma de llevar esta dama llevando el chocolate. Evidentemente que el cambio al dejarse el estrado fue este tipo de muebles que aparecen a partir de 1700. Y evidentemente en Lima debe haber sido el cambio con el terremoto y la destrucción de la ciudad. Y ya llegando a la independencia, con eso les doy las gracias y espero que les haya gustado mi exposición. Muchas gracias, Rosario. Perdona que te hemos tenido hasta tan tarde para que puedas escapar tranquila a tu reunión. Gracias. Gracias. Si las personas tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el Facebook o después me los pasas y yo no encantada contesto. Muchas gracias, Rosario. En realidad, muchas gracias a nuestras tres ponentes. Ha sido un panorama muy interesante que nos ha podido presentar hoy día desde diferentes perspectivas. Entonces, ha tenido que correr Rosario, pero tenemos una pregunta aquí y quisiera comenzar con ella. Es para Maribel. Y la voy a leer, está en el chat. Dice: el padre jesuita Francisco del Castillo hacía misión de negros en las zonas periféricas de Lima, en particular en su prédica en las afueras del mercado del Baratillo, en el RIMAC, cerca del Palacio de los Virreyes, donde hacía mucho uso, dice, de dibujos y pinturas como ayuda en su prédica. Incluso, dice, redactó un catecismo en lengua angol. ¿Habrá algún vínculo entre este misionero de negros y el Cristo pintado de Pachacamilla? Sí, bueno, la verdad que sobre el padre Castillo se ha escrito muy poco, ¿no? Muy poco. Más hemos tomado atención a cómo se evangelizó a la población indígena y casi nada sobre la población afrodescendiente y africana esclavizada, ¿no? Entonces, dentro de eso, por ejemplo, hay un vacío todavía en torno a el rol y el alcance que pudo cumplir el padre del Castillo, ¿no? Y no es casual, creo yo, pues que su ámbito de acción esté justo en esa encrucijada, ¿no? En esos espacios donde la población afrodescendiente era mayor, ¿no? No quiero decir con eso que solo existía ahí, porque Lima era como de antiguo régimen donde la población afrodescendiente estaba en todos los espacios en realidad, ¿no? Pero probablemente pues haya tenido cierta vinculación, ¿no? Pero como dije al comienzo en la ponencia, realmente no vamos a poder contestar la pregunta esta de dónde, de cómo surgió este culto, ¿no? Uno de esos misterios, como por ejemplo, parecido al de dónde compra Rosario su turrón. Sí, nos han hecho sufrir. Nos ha dejado mal esa mujer, o sea, nunca más la vuelvo a invitar realmente. Adiós la dieta. Entonces, sí, atentando completamente contra todos los principios de estas temporadas. Pero bueno, también eso es efectivamente parte de este día, de este mes para los limeños y limeñas. Yo realmente estamos corriendo con la hora para variar. Quiero pedirles entonces a Judith y a Maribel una breve reflexión final que pueda servir para resumir un poco y resolver lo que hemos conversado hoy día, lo que hemos visto entre nosotros rápidamente. Y además tengo ya otra pregunta. Cuando digo que vienen más preguntas, inmediatamente salen las preguntas. Te animaron. Bueno, dice aquí, ¿existe alguna suerte de competencia, esto supongo es para Judith, entre la festividad del Corpus Christi y el culto al Señor de los Milagros? Bueno, es que la del Corpus empieza mucho antes y además esa es más como ya oficial, ¿no? O sea, porque eso ya es algo, es una festividad que se importa. Claro. En cambio, el Señor de los Milagros realmente
se origina localmente y hemos visto que tiene estos orígenes bien populares. Y también un poco respondiendo a la otra pregunta, la de Castillo, pues hay trabajos que realmente mencionan que sí, él tuvo esta influencia, ¿no? Porque los jesuitas también tuvieron un rol importante evangelizando a la población indígena en Lima, ¿no? Ellos eran realmente los que estaban a cargo del cercado, incluso hubo esta pelea con el arzobispo por el control de Copacabana, ¿verdad? Pero igual, o sea, no hay, o sea, es como una de las versiones más, ¿no? Que se habla. Puede ser que haya de esta manera haya llegado, pero nuevamente, ¿no? Usualmente esta literatura enfatiza los roles de las personas que sí tienen un nombre, ¿no? Y es es remarcar, claro, el rol de, cuando dije autoridades coloniales me refería tanto a seculares como eclesiásticas, ¿no? Son ellos los que están evangelizando, son ellos los que están imponiendo ideas o los que están... Y es verdad que pueden haber tenido tanto intereses religiosos como políticos, pero realmente quienes están desarrollando el culto desde sus inicios más, como dice, más rudimentarios, es la población popular, que también, ¿no? O sea, como que se asume que es este pintor de origen angoleño, porque los Angola eran porcentualmente la mayor cantidad dentro de la población africana. Pero nuevamente es otra asunción, ¿no? Entonces claro. Realmente, no sé, no, es difícil, ¿no? Porque las fuentes realmente no dan, o sea, es un poco como tratar de armar una rompecabezas con piezas que nosotros tratamos realmente que encajen, pero es que no. Y es eso, ¿no? Revalorar el rol de tantas personas que realmente no, el nombre ha desaparecido, ¿no? En los registros. Bueno, entonces, además, más preguntas, pero un poco también para ir cerrando, porque como digo, para variar el tiempo siempre nos gana. Hay unas preguntas sobre el impacto del terremoto en la actividad económica de la costa peruana. Yo quiero expandir esta pregunta hacia la actividad en general, inmediatamente cultural, que es un poco lo que me parece, en términos sociales, lo que nos interesa en esta conversación. Y en específico, Judith, un poco para seguirla contigo, saber cómo afecta esto a otras devociones que ya existían en la ciudad, otras a las cofradías, y etcétera. De repente tú y luego Maribel, por favor. Bueno, como respuesta, justamente algo que yo estudié fue tanto la respuesta espiritual como la respuesta material de instituciones como el Cabildo, el mismo Virrey, y obviamente las órdenes religiosas del Cabildo Eclesiástico, que no hizo nada, pero las órdenes religiosas sí se organizaron un poco más, también las cofradías. Por ejemplo, algo muy interesante es que tú sabes que muchas de las cofradías ofrecían tenían estos contratos, ¿no? En que le ofrecían a los miembros que si se morían o algo les daban una indemnización, ¿no? Que era como una especie de seguro, bien, es un tema muy interesante porque yo estudié otras cofradías desde hace años, ¿no? Y sin embargo, pues ahora imagínate, hay una tasa de mortalidad más o menos interesante, ¿no? No digo que fue tanto porque se calcula que murieron como entre 500 y 600 personas, pero también habían un montón de cofradías en Lima, o sea, contando no solo las oficiales, sino también las informales. Y entonces ahora vienen estas personas a buscar, ¿no? A que se les pague. Igual ahora, imagínate que todos vienen a sacar el dinero del banco y no tienen suficiente, ¿no? Entonces también es un impacto económico, pero también devocionalmente, pues la ciudad, la población entendía esto como un castigo divino, ¿no? Y entonces hay todo una serie de procesiones, misas, el mismo Duque de la Palata con los dominicos organizan procesiones, el duque con una soga en el cuello, o sea, es toda una parafernalia, así es, o sea, se dan de latigazos, o sea, era una cosa... de turrón. No, nada de turrón, es una cosa, vestido en ceniza, con un costal, o sea, era realmente, es que claro, hay que transportarse en esa época, no es la percepción de esta idea de que sí, es un castigo divino y luego, no, es una advertencia nada más, porque si no nos arrepentimos, va a venir, o sea, sí nos va a mandar fuego del cielo y nos mata, pues, ¿no?
Entonces sí, tiene un impacto religioso muy, muy importante, un impacto económico que también ahora tiene el virrey que reconstruir los edificios públicos, eh, incluyendo, por ejemplo, la catedral. Ahí hay una pelea grande con el cabildo eclesiástico y el virrey por a ver ahora quién va a costear la reconstrucción de de la catedral, ¿no? Porque Recuerdo el haber patronato. recuerdo haber leído en algún lado que en la defensa de digamos, la corona española era que, no, al revés, la defensa de aquí era decir que el rey podía encargarse porque era una persona muy piadosa y él mismo tendría que hacer el Claro, asunto. Y eso lo todo se decía el pasaba en la papa cabildo. caliente. Sí, sí, entonces ellos no querían, entonces también entra todo, que llega hasta el Papa, o sea, el conflicto llega hasta el Papa que toma como una decisión final. Todo eso lo desarrollo en mi tesis doctoral y como te digo, pronto espero en el libro, pero sí creo que tengo, no estoy segura si tengo algo escrito o ya publicado sobre eso, pero también económicamente de sentido, por ejemplo, hay mucha esta idea que también lo ha escrito Pérez Mayaína acerca de cómo influye en la producción de trigo, ¿no? Y también hay un debate en la que si realmente hubo un cambio ecológico que afecta a la tierra y por eso hay causa una infertilidad en la producción del trigo. Pero también él menciona que realmente también hay intereses económicos de los mercaderes que prefieren importarlo de Chile y claro, ellos esparcen este rumor de que es que ya la tierra no es buena y el trigo es de mala calidad, ¿no? Y aparte de que también los mismos labradores, pues como ellos siguen tratando de conseguir excepciones tributarias, ¿no? Porque el rey les perdona por cierta cantidad de años el pago de tributos o de taxes o de impuestos, Impuestos. ellos pues sí, siguen con el mismo discurso, ¿no? Estamos muy pobres, nuestra tierra está infértil, no podemos mantener, ¿no?, la producción. Pero claro, es como que confluyen, ¿no? Este discurso de infertilidad, imposibilidad de producción y no puede pagar los impuestos, pero a la vez tienes estos intereses económicos que están empezando a importar el trigo de Chile, que hasta ahora sabemos que gran parte de nuestra importación de trigo sigue de allá, ¿no? Entonces, sí, o sea, las implicaciones son bien interesantes y es un poco lo que, bueno, Pero necesitaríamos otra conferencia. sí, sí, no, ya se leerá mi libro pronto. Maribel, por favor. No, ya no pienso agregar nada más, estoy esperando el libro de Judith nomás, ¿no? Pero yo creo que Bueno, también contestamos autografiado, ¿verdad? por supuesto, con su turrón. Y Pero atendiendo ya, también miren, a lo que están comentando acá en el chat, el Señor de los Milagros es un tema primero de fe para mucha gente, ¿no? Y hay que respetar eso, pero también es un tema antropológico, histórico, da para muchas cosas, ¿no? En mi caso, a mí me ha interesado ver esos vínculos con la población afrodescendiente y regresar a ese punto porque a medida que el Señor de los Milagros ha pasado por una transformación en un proceso histórico por el cual ha sido como que despojado de ese elemento afrocentral para convertirse en nacional, ¿no? E internacional ahora, internacional, ¿no? Pero también cómo podemos regresar al pasado y recordar que el punto central, la base, la inspiración es afrodescendiente y afrolimeño, ¿no? bueno, muchas gracias nuevamente a nuestras ponentes del día de hoy. Vamos a esperar seguir contando con su valioso apoyo en futuros eventos, excepto Rosaria, que ya nunca más está con la cruz encima. Está vetada. A quienes nos han seguido y participado desde esta sala Zoom y desde el Facebook, gracias también, y los y las invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, así como a visitar nuestra página web. Les esperamos. Muy buenas noches a todos, todas. Judith, Maribel, un gusto realmente verlas de nuevo. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, Chao. gracias a todos. Besito. Bye, Maribel.